Saludos compañeros, mi nombre es Santiago y están por presenciar una entrevista a un doctor en economía acerca de historia del siglo XIX. El doctor Vargas tiene vastos conocimientos de economía así como en historia y también del siglo en cuestión. Espero sea de su agrado. Muchas gracias. Buenos días, nos encontramos con el maestro Gilberto Vargas Mendía, doctor de economía de la Universidad de Sonora. Mi nombre es Santiago Francisco Robles Tamayo, alumno de la licenciatura de economía de dicha universidad. Y estamos a punto de entrevistar al maestro haciéndole algunas preguntas sobre la historia del siglo XX. Buenos días, maestro. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles considera usted los acontecimientos más relevantes del siglo XIX? En su opinión. Bien. La historia económica registra algunos acontecimientos trascendentes. Digamos que los primeros fue la gran revolución intelectual que generó el economista David Ricardo en el campo de la economía, propiamente dicho. Y a lo largo de él, en el aspecto productivo, fue la segunda revolución industrial, la transformación de las manufacturas en la gran industria y el consecuente proceso de proletarización masiva que hubo en Europa fundamentalmente. Otro aspecto importante fue resultado precisamente de esa revolución, que fue la movilización obrero que hizo estallar la Comuna de París y que de alguna manera configuró y generó todo el pensamiento laboral que incluso hasta hoy existe. La lucha por la jornada de trabajo, los no privilegios, etc. Otro evento trascendental ocurre en 1880 prácticamente, donde se desata la primera crisis financiera que hundió finalmente al Imperio Austrohúngaro, dándole la fisonomía a la Europa que actualmente conocemos. De alguna manera son eventos de orden laboral, social, ¿sí? Obviamente industrial y por supuesto de carácter financiero. En ese sentido, en términos de economía tenemos pues la evolución, desde la evolución de Ricardo, luego viene la revolución marginalista y por último, a finales de ese mismo siglo, las grandes ideas del neoclasicismo que planteó el compañero Marshall. Muy bien. Excelente, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han repercutido con mayor fuerza y de qué manera hasta la actualidad? Bien, digamos que en términos del mundo económico y de las ideas económicas, una de las visiones que ha trascendido con mayor impulso es la visión neoclásica, precisamente, que dio paso al keynesianismo y al ofertismo que actualmente se vive. Casi todas las corrientes económicas usan el planteamiento neoclásico como fundamento. Otro factor que contribuyó, como decíamos anteriormente, fue principalmente, en términos de la ideología, el planteamiento que ocurrió en el movimiento de la Comuna de París, que planteaba por fin una forma de organización del trabajo y la lucha por sus derechos, lo cual a su vez aún hoy se mantiene. Y un tercer aspecto trascendente radica en el hecho de que la revolución industrial, o su segunda forma, abrió, digámoslo así, la imaginación para la reorganización industrial, y con ella abrió la imaginación de los emprendedores, precisamente para prefigurar las nuevas formas de la industria, que pasó de la simple división de la manufactura a la gran industria, al maquinismo y finalmente pues al mismo Fordismo, al Taylorismo y actualmente los nuevos sistemas que poseemos, que no es otra cosa más que la prolongación del primer avance en términos de división del trabajo industrial.
Ok. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, maestro. ¿Cuáles considera usted los pensadores más relevantes del siglo en cuestión y de qué manera repercutan sus ideas? Bueno, creo que en términos generales el planteamiento, tanto económico como político, se volvió buscando dos acepciones. Fortalecer el Estado como entidad única, ¿sí? Y el problema era quién va a dirigir el Estado. En ese término los pensadores prácticamente coincidieron en que el mejor Estado que existía era el que tenía como base las fuerzas productivas, y quienes debían dirigir, bueno, unos decían que deberían ser los emprendedores o los industriales, y otros decían que deberían ser los trabajadores. En ese sentido creo que no hay ningún pensador así único o ícono del pensamiento en ese sentido, excepto los que por nuestra preferencia personal pudiéramos impulsar, pero sería injusto para el resto excluirlos. Bien, bien. Ok. En ese caso pasamos a la siguiente pregunta, profe. ¿Usted cree que hay algunos acontecimientos de este siglo a los que no se les da la atención o reconocimiento suficiente, ya sea en la educación pública o simplemente en los libros que comúnmente uno consulta? Desgraciadamente los sucesos obedecen a los contextos, ¿verdad? Y obviamente el contexto que hoy vivimos pues no tiene proporción con respecto al contexto de aquel entonces, y las ideas pues se tienen que adecuar a las nuevas condiciones. Pero obviamente que uno de los eventos que sufrimos y que no se le da mucha difusión es precisamente el carácter mercantilista que asumió la revolución económica de aquel entonces, en el que propuso como fuente de riqueza al trabajo al extremo de considerarlo mercancía, no solo en cuanto al trabajo, sino en cuanto a los individuos. En ese sentido, el renacer del esclavismo del siglo XIX es una expresión de ese deseo del capital de hacer de todo una mercancía, incluyendo al ser humano. Creo que es un evento que poco se le da uso, se ha visto, y por tanto como que se tiene un tabú de que fue un exceso, que los colonialismos, bueno, fueron un exceso, pero que eran producto de su tiempo, pero que ya no van a volver a suceder, cosa que obviamente no ha acontecido. Sí se vuelven a suceder, y sí han sido incluso peores que en aquel entonces. Entonces, en términos académicos, en términos políticos, en términos sociales, algo así como que la maldad no nos gusta recrearla por aquello de que se pueda repetir. Desgraciadamente, no recrearla hace que la volvamos a repetir. ¿Usted qué? ¿Cómo es ese hecho? Digamos que la esclavitud y el colonialismo, ¿sí? y la gravedad de esa deshumanización se encubre con la moralidad humanista, obviamente. Entonces se dice que no debemos hacer propaganda de la maldad porque podemos propiciar el hecho de que haya personas que sigan el ejemplo. Pero resulta de que aunque no se haya propagandizado ni se haya expresado con la dimensión que se debe, los hechos siguen sucediendo, ¿sí? O sea, la gravedad de esos hechos, la esclavitud es una realidad presente. Tan es así que la ONU tiene un organismo que lucha contra ella, ¿sí? Entonces se supondría que eso ya no debe existir, no existe. Pero nadie habla de eso, ¿verdad? ¿Sí? O no nos queremos dar cuenta de eso. En nuestras zonas muy particulares, la costa y la parte del sur del río Sonora, los compañeros trabajadores jornaleros prácticamente están asignados como esclavos, y sin embargo eso es un asunto que muy poco se trata. Entonces no hablar de esa dimensión que se generó en aquel entonces
ha traído como consecuencias que al omitirlo, estos se presenten como hechos aparentemente casuales y no como un proceso que desde entonces, el siglo XIX, se viene ejerciendo. Entonces, ¿usted cree que aquellos hechos que se omiten que sucedieron a lo largo de la historia tienden a repetirse por el hecho de que Claro, porque como se omite que existieron? Se omiten, entonces hay una desmemoria y entonces vuelven a aparecer y parecieran que son nuevos, que es un exceso de alguien que se le ocurrió y luego ya, se acaba, nos olvidamos de eso y vuelve a suceder. Es que es algo normal, casual, ¿sí? Cuando en realidad es un proceso que ha venido sucediendo desde siempre. Entonces la omisión hace perder ese hilo conductor de un suceso que no debiera ser. Ok, muy bien, eso de hecho nos lleva al siguiente punto, que pues de alguna manera con la respuesta de la pregunta anterior ya englobó parte de la siguiente pregunta. Es una breve opinión personal, maestro, acerca de la importancia que usted ve en la historia. Si gusta, por así decirlo, continuar con la pregunta anterior. Adelante. Sí, bueno, lo que pasa es que habría que dimensionar, creo que el siglo XIX marca la pauta de todo el quehacer de la sociedad capitalista. Ahí es ese siglo, el siglo, digamos, hito, de donde no surge, sino, digamos, se fortalece y se establece como el modo dominante de la producción de la riqueza y de las mercancías. Sí. ¿Sí? De suerte que el siglo XX y el siglo que actualmente venimos transcurriendo no es otra cosa más que la continuación con mejores formas y peores modos de producir esa misma riqueza y esa misma mercancía. La desigualdad que se planteó desde el principio es una desigualdad que se mantiene. La pobreza que se generó desde el principio es una pobreza que actualmente continúa. La única pequeña diferencia, si es que pudiera hacer énfasis en ella, es el hecho de que al principio no había tanto desempleado porque digamos, todavía podía ocuparse en las actividades de autoconsumo. En la actualidad, la mayor parte de los desempleados producto de los procesos industriales, cuando es retirado de ese ámbito, no tiene a dónde recurrir porque ya olvidó como generación la producción alimenticia o agrícola, o por lo peor, esta se transformó en una actividad industrial a la cual el trabajo ya no tiene acceso. En tanto que en el siglo XIX, los que de algún modo eran desechados por la industria podían retornar, ya sea como inmigrantes a otros lugares, a la producción del autoconsumo, y por tanto parecía que se restablecía un equilibrio. ¿Sí? En la actualidad, los despedidos de las empresas ya no tienen un campo o un espacio a donde recrear la actividad que sus ancestros habían generado, el autoconsumo. Entonces, el capitalismo nos consume y no nosotros al capitalismo. Efectivamente, la ciudad está llena de desechos del capital. Ya veo. Muy bien, maestro, pues con eso concluimos la entrevista. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias. Y pues, eso es todo. Muchas gracias.